Muy buenas. Vamos a intentar explicar con una simulación de PET de un proyecto de la Universidad de Colorado el concepto de función derivada o de derivada de una función y de integral de una función. Para ello vamos a ir a Google, vamos a escribir PET, el nombre del proyecto. En la primera opción que nos sale llegamos a esta página web. Clicamos en este icono rojo en la mitad y elegimos las simulaciones de matemáticas. Y entre ellas hay una que se llama Calculus Grapher, esta. Entonces, esta está traducida al castellano, vamos hacia abajo y vamos a coger la versión en castellano. La ejecutamos, Run Now, y entonces esto es lo que veremos. Bien, voy a ampliar un poco. Bueno, esto es lo que se ve por defecto. Aquí tenemos la función f de x y la función derivada. Podemos hacer que se muestre también la función integral. Clicando aquí vemos tanto la función en azul, la verde esta que sería la derivada, no la integral, y la roja que sería la derivada. Podemos hacer que aparezca la cuadrícula y también el cursor, que es esta línea azul, la vamos a dejar de momento aquí a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto para explicar el concepto de función, de derivada de una función y de integral de una función? Bueno, pues tenemos que arrastrar la propia función como nos indica aquí. Entonces voy a clicar sobre la línea y arrastrar hacia arriba. Con ello, pues por ejemplo voy a poner hasta aquí, ahí. Esta sería la función. En la parte inferior estaría la función derivada y aquí estaría la integral de la función. Podemos explicar que cuando aquí en este tramo, desde el comienzo, utilizando el cursor hasta este punto, en este tramo de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que la función es creciente en ese tramo. Entonces la función derivada pues es positiva, hasta este punto de aquí en el que el crecimiento es cero, entonces la derivada también es cero. A partir de ahí, la tangente tiene pendiente negativa, por eso la función derivada toma valores negativos. Y el decrecimiento al principio hasta este punto aproximadamente, que sería el punto de inflexión, el decrecimiento a partir de este punto se reduce. Por eso aquí va decreciendo mucho, pero hay un punto en el que hay un mínimo de la derivada, que sería el punto de inflexión. Entonces, pues a partir de ahí, bueno, este tipo de conceptos se podrían explicar. La función integral, en cambio, pues iría mostrándonos pues la superficie, cómo se va acumulando la superficie debajo de la función. Entonces tendríamos al principio valores reducidos, pero irían creciendo hasta este punto, que sería el punto de crecimiento máximo. A partir de ahí, aquí habría un punto de inflexión, se reduciría el crecimiento, intensidad de crecimiento, hasta aquí. A partir de ahí ya no habría más crecimiento, porque la función está, sería constante. Bueno, pues más que podríamos hacer, pues ahora lo lógico sería arrastrar hacia abajo la función y entonces veríamos pues más cambios todavía. Podríamos ver, por ejemplo, que a partir de este punto la superficie, a partir de ese punto aproximadamente, ya sería más que esta superficie que es positiva, ya sería, esta sería igual, pero a partir de aquí ya habría más, por eso la integral sería negativa. Y podríamos analizar pues todos los cambios de las pendientes, cómo se reflejan en la función derivada. ¿Más posibilidades que tiene? Bueno, pues esto es trabajar con colinas, se puede trabajar con líneas también. Si clico en esta opción, podría arrastrar la línea, pero de esta forma, de punta de flecha. Entonces, pues vería, esto sirve muy bien pues para explicar, por ejemplo, que en este intervalo que va desde este punto de la X hasta este otro de aquí, este intervalo de aquí, pues la recta pues tiene una pendiente constante y por eso la derivada tiene este valor constante, negativo en este caso. A partir de este punto pues exactamente igual, pero el valor positivo en todo este tramo que va hasta aquí, en este tramo. Bueno, pues entonces con esta posibilidad también podríamos hacer lo mismo en positivo, ¿no? Entonces pues se podría estudiar la función derivada y las repercusiones que esto tiene en la integral también. Más cosas, pues
se pueden utilizar pues en vez de colina, lo que aquí llaman parábola. Aquí se podría poner una parábola hacia arriba. Espera. Voy a elegir parábola, que no he elegido. Esto sería pues, una parábola que para arriba o para abajo. También seno. Podríamos coger aquí y en este tramo pues dibujar la función esta tipo seno periódica, e incluso a mano alzada aquí a la derecha, pues en un tramo podríamos hacer el dibujo de la función tal como quisiéramos. Pues podemos bajar aquí, subir todo lo que quisiéramos, está ahí, con las repercusiones tanto en la función derivada como en la integral. Se puede alisar, por ejemplo en este último tramo hemos hecho cosas muy bruscas, pues lo podríamos alisar, no solo en ese tramo, sino en todo se alisa la función, o los últimos cambios deshacerlos. Los últimos cambios que hemos hecho, pues podríamos ir deshaciendo. Entonces es una posibilidad, pues a mí me parece muy interesante para explicar estos dos conceptos que a algunos nos ha costado mucho, por lo menos, poder entender en parte, por lo menos. Y otra opción interesante también es la de bascular aquí. Lo que dice inclinación, podemos coger la función y bascularla hacia abajo. Entonces vemos tanto en la derivada que se reduce, o sea, bascula un poquitín, o la integral en verde que ha basculado muchísimo. Pero se puede estudiar también pues cómo varían con eso, o muy interesante en la paralela, porque puedo coger la función y desplazarla hacia arriba o hacia abajo y veo que la derivada no cambia nada en rojo abajo. La integral sí, pero en verde arriba, pero la roja de abajo se mantiene igual porque las pendientes en todos los puntos pues se mantienen iguales. Eso sería lo interesante. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos la explicación de cómo se podría utilizar esta simulación para entender el concepto de función derivada y de función integral. Vale, un saludo.